Bueno, vamos a comenzar con otra lección. Lección número 31, diezmos y ofrenda. Este es un tema muy interesante. Uno de los temas populares del Evangelio. Bueno, como nosotros sabemos y siempre hacemos énfasis, la importancia de crecer, de madurar. Nosotros creemos que la palabra de Dios genera esto en nuestras vidas, madurez. Así como las cosas naturales nos enseñan cosas espirituales, bueno, si no hay crecimiento, no hay madurez, tampoco va a haber frutos ni evidencia. A veces, equivocadamente, queremos que los niños hagan cosas de adultos, pero gracias al Señor que hay esperanza para nosotros, porque la palabra de gracia tiene poder para hacernos crecer. El diezmo fue introducido bajo la dispensación de la promesa. Libro de Génesis, capítulo 14. Ya habíamos considerado cuando miramos este libro, Génesis 14 y el versículo 18. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ciertamente esto no se originó en Abraham, sino que Dios le enseñó a diezmar a Abraham. El apóstol Pablo, mucho hace referencia a que Pablo no enseñó precisamente acerca del diezmo, pero yo creo que eso tiene una explicación muy clara. En primer lugar, el apóstol Pablo en ningún lugar refutó esta enseñanza, ni lo reprobó. No lo refutó, ni lo reprobó. Y Pablo hace mención a esta práctica. Hebreos capítulo 7 y el versículo 6 al 9. Hebreos 7, versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Usted recuerde que esto está escribiendo el apóstol Pablo. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Como dije, Pablo no reprueba esta enseñanza. Ofrendar y sostener a los ministros y por ende a la obra de Dios equivale al diezmo en el nuevo pacto. Y aunque no es dada una medida concreta, la forma de la gracia es, dice, no como se propuso en su corazón, dice, tal medida no tiene por qué ser menor que el diezmo, ya que la medida de la gracia es medida buena, abundante y rebosante. Siguiendo las pisadas de Abraham, Romanos capítulo 4 y el versículo 12, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe, que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que si seguimos sus pisadas de fe, él enseñó también. Y por lo que leemos en Génesis capítulo 28, él se ve que lo enseñó a su familia, porque encontramos aquí en esta porción que habíamos estudiado ya, en Génesis capítulo 28 y el verso 22. Jacob lo practicó.
Y dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Levítico capítulo 27 y el versículo 30. Encontramos que el diezmo le corresponde a Dios y fue instaurado antes que fueran dados los 10 mandamientos. Levítico 27, verso 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Versículo 32. Y todo diezmo de vaca o de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Como dije, el diezmo fue instaurado antes que fueran dados los 10 mandamientos. Génesis capítulo 14, verso 20, ya habíamos visto, y Hebreos capítulo 7, verso 9. Los diezmos fueron el sostén de los levitas. Libro de Números, capítulo 18. Podemos ver, hay varias referencias. Vamos a ver una y luego voy a dictar las otras referencias para los que toman nota. Número 18 y el verso 21. Y aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio y por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Verso 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Otra referencia encontramos en Deuteronomio 14, versículo 22 al 29. Deuteronomio 14, versículo 22 al 29. Esta verdad también está enseñada en las cartas del apóstol Pablo. 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9, desde el versículo 1. Dice así esta porción: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si llegáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, no por poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria.
Así Pablo le enseñó a los santos de esta asamblea, se ve que no tenían costumbre de colaborar con los obreros. Y esta es la forma de Dios. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Dios enseñó a su pueblo. Y yo un día escuché una explicación que realmente me impactó. Porque muchos toman como referencia el diezmo y un hermano me dijo, Pablo no hace mención del monto, porque es tan grande la gloria a la que estamos siendo llevados, que el diezmo realmente podría ser algo pequeño, si realmente tenemos revelación de lo que un obrero del Evangelio, de la gracia representa. Bueno, y yo puedo hablar como obrero de años. La obra del Señor sufre por la mezquindad del pueblo de Dios. Se empieza a razonar. Yo tengo la libertad que la mayoría de los que me escuchan ni me conocen. Pero yo he escuchado tantas cosas en estos años. Algunos cuestionan por qué los hermanos usan determinada ropa, determinado vehículo. Bueno, eso es realmente un razonamiento inspirado por el enemigo. Porque qué mejor que un siervo de Dios pueda vivir realmente de una forma digna, de tener la facilidad de trabajar, el mejor de los coches, la mejor de la ropa. Eso sería lo ideal, pero para eso necesitamos revelación. Revelación. ¿Cuántas cosas podríamos alcanzar? Y otra cosa muy importante que quiero hacer énfasis. El diezmo corresponde al pastor donde usted congrega. Porque yo también he escuchado cada cosa. Dice, nosotros juntamos el diezmo y lo mandamos no sé a dónde. No, hermano, el diezmo corresponde al pastor del lugar donde usted está congregado. Ese pastor que prepara la enseñanza, que le visita, que le acompaña, a él le tiene que entregar ese diezmo. Aquí en Buenos Aires está muy diseminada esa enseñanza. Le entrego al diezmo a quien siento. Error. Y estoy hablando del mensaje de gracia. El diezmo le tiene que entregar a su pastor. A su pastor. Y esa es la forma de Dios. Los levitas daban el diezmo de los diezmos a los sacerdotes. Hay varias porciones que encontramos. Voy a dar las referencias bíblicas para los que toman nota. Nehemías capítulo 10, verso 37 al 38. Reitero, los levitas dieron el diezmo de los diezmos a los sacerdotes. Nehemías capítulo 10, verso 37 al 38. Y también encontramos en la Escritura que las primicias eran para los sacerdotes. Levítico 23 y el verso 10. Levítico 23 y el verso 10. La violación del mandato de diezmar fue enérgicamente censurado por Dios. Y encontramos en el libro de Malaquías. Creo que enseguida que hablamos de diezmo, enseguida recordamos Malaquías. Pero muchas veces mal interpretado. Malaquías capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Y este pasaje es bajo ley. Yo aclaro esto porque a veces se utiliza esto contra los hermanos de la gracia. Pero Dios habló enérgicamente censurando esto. Dice, maldito soy con maldición, porque vosotros en la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí. Muchas veces se utiliza esta promesa para incentivar a los hermanos a diezmar. Y yo digo que hay un error de interpretación. Miren lo que dice aquí. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición
hasta que sobreabunde. Y muchos creen que el Evangelio es un lugar de apuestas. No, dice, yo voy a llevar para que Dios me prospere. Esta porción yo creo que es una verdadera vergüenza en el pueblo de Dios. Que Dios tenga que ofrecer la abundancia de su gracia porque el pueblo no tiene revelación para sostener a los obreros. De eso se trata esta porción. ¿Por qué motivo diezmamos y ofrendamos? Bueno, en primer lugar, en obediencia a la palabra de Dios y porque tenemos revelación de que todo lo que hemos recibido proviene de la mano de Dios y que una manifestación de gratitud y de madurez es colaborar con la obra de Dios. Nosotros no colaboramos con hombres ni mujeres, sino que estamos viendo a nuestro Dios. Proverbios capítulo 12. Este es un pasaje que a muchos le causa gracia cuando yo leo esta porción. En este tiempo moderno en que se habla tanto de la ecología, de las mascotas, y a veces yo leo este versículo, lo publican, Proverbios 12 y el verso 10. Dice, el justo cuida de la vida de su bestia. Y mucho aplica a lo natural. En la antigüedad, tener una bestia, estos animales, representaba riqueza para la familia. Y hoy los obreros del Evangelio también generan riqueza para nuestra vida. Y nuestra parte es cuidar la vida de los hermanos, colaborar con ellos. Algunos cuidan demasiado los animalitos naturales y a los obreros lo deja por ahí, que se arregle como pueda. Bueno, pero gracias al Señor que todos estamos aprendiendo. Primera de Crónicas, capítulo 29, y el versículo 14. Encontramos esta declaración de un vencedor. Y dice, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Y note lo que sabía David, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Por eso cuando yo escucho desde un púlpito alentar a los hermanos, dice, diezme y ofrenda porque Dios le va a ver, eso es realmente una vergüenza. Nosotros tenemos que aprender la forma de Dios y no estar esperando una gracia extra, porque como dice aquí, todo es de nuestro Dios y de lo recibido de su mano le damos. Esa es la forma de un creyente que ha crecido. Bueno, encontramos otras porciones, libro de Gálatas capítulo 6 y el verso 6. Por supuesto que encontramos en la palabra de Dios el modelo de Dios. Después, cada uno de los obreros pasamos distintas experiencias, algunos tienen posibilidad realmente de vivir de la obra, otros una parte, eso va de acuerdo a la medida de la fe y distintas experiencias. El apóstol Pablo por momentos se dedicó de lleno a la obra, por momentos también trabajaba. No hay un molde establecido, hay un modelo y cada uno tenemos que orar e interpretar los tiempos de Dios, porque no todas las congregaciones crecen de la misma forma. Entonces no podemos marcar un molde para que todo sea igual. Hay distintos tiempos. Gálatas capítulo 6. Dice en el versículo 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Según tengamos oportunidad, dice la palabra de Dios, hagamos bien a todos. Esa es la forma. Cuando vemos la necesidad de la obra, para eso tenemos que orar. No hay otra forma. Los que trabajamos la obra del Señor, somos seres humanos con necesidades. Yo siempre le he enseñado acá a los hermanos, muchos no conocen este lugar, es un lugar pequeño,
Pero yo siempre le enseñé a los hermanos, cuando hay que hacer algún tipo de trámite, la iglesia tiene que correr con los gastos. Porque conozco muchos lugares que son de fe, pero el que va a hacer los trámites se tiene que ir caminando por ahí. Muchas veces pasa eso. Bueno, tenemos que aprender a ser responsables por la obra de Dios. Mis colaboradores saben, yo siempre les digo, si usted va a hacer algún trámite, algo que tiene que ver con la obra del Señor, vaya y tómese un refrigerio, almuerce, porque la iglesia tiene que cubrir esas cosas. Tenemos que aprender, porque a veces atrás de una pantalla, de una simulada fe, en realidad existe una mezquindad total, y los obreros somos responsables de esta administración. Realmente atender a las necesidades de la obra de Dios. Bueno, otras cosas que podemos encontrar en la palabra de Dios, ya para finalizar, porque la hora se nos fue, dice el libro de Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, y el versículo 8. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo. Y bueno, nosotros amamos la obra de Dios y por eso somos invitados a colaborar con la obra de Dios. Nuestro Dios muestra su generosidad. Cuando Él vio nuestra necesidad, Él mandó lo mejor que había en el cielo. Nunca debemos olvidar eso. El máximo de los ejemplos es el Señor, nuestro Dios, enviando al Señor Jesús. Bueno, así también nosotros aprendemos. ¿Cuántas veces la obra de Dios pasa necesidades? Bueno, nuestra parte es colaborar con la obra de Dios. Y nosotros como obreros, dice el apóstol Pablo, tenemos que demostrar realmente, movernos honestamente, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Ese también es otro tema para tratar seguramente otro día. Porque muchos de los problemas económicos de las iglesias es porque no hay transparencia del otro lado. Bueno, entonces tenemos que aprender. Una palabra que causa urticaria en el mensaje es organizarse. Pero bueno, gracias al Señor que somos enseñados, estamos siendo todos preparados y gracias al Señor porque el deseo y el propósito es que la obra de Dios crezca y avance. Crezca y avance. Yo digo, qué mejor que utilizar buenos equipos, poder evangelizar, que nuestros hermanos se puedan mover con seguridad. Nosotros hemos trabajado muchas veces en lugares muy inhóspitos, en asentamientos de noche, de madrugada, con vehículos que no están en condiciones. Y bueno, alguno dirá, bueno, pero somos de fe. Sí, pero la palabra de Dios tiene la forma y somos enseñados. Y quiere el Señor que también todos seamos aprobados. Que el Señor les bendiga ricamente. Hasta aquí nomás.